El Señor les bendiga. Como ustedes saben, estamos estudiando ahora la carta a los Filipenses. Ya llevamos algunas pocas semanas en el estudio de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a continuar viendo los versículos del 1 al 8 del capítulo 2 de esta carta o epístola. La Escritura comienza diciéndonos en esta carta lo siguiente: por lo tanto, hermanos, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu Santo, algún afecto entrañable. Está interesante cómo comienza este capítulo. Pablo dice, si tienen algo tienen, aunque sea poquis, lo que tengan, chiquito, poquito. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿te acuerdas si tú estuviste con nosotros en las predicaciones de la aplicación de la salvación? Estuvimos hablando de la unión con Cristo, ¿sí se acuerdan respecto de la unión con Cristo? No voy a predicar de todo eso para los que nos visitan por primera, segunda vez. Ahí en la página de Facebook o en el canal de YouTube, busquen la aplicación de la salvación y ahí se habla a detalle de la unión con Cristo. Ustedes saben que al estar unidos con Cristo tenemos una cantidad de bendiciones muy importantes y las bendiciones son tremendas al ser unidos con Cristo. El saber que yo estoy unido con Cristo debería generar en mí un estímulo para ser diferente, un estímulo para ser como Cristo. Por tanto, dice aquí Pablo, si sienten algo, si hay algo, si produjo algo, llega el versículo 2 diciendo, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. ¿Por qué Pablo le dice esto a la iglesia en Filipos? Porque en esa iglesia, al igual que en cualquier iglesia, desafortunadamente no todos nos comportamos de una manera digna del Evangelio y no todos permitimos que Dios reine en nuestros corazones y no hacemos cambio en nuestras vidas. Desafortunadamente nos seguimos comportando como antes de haber conocido a Cristo. Por eso es que Pablo en los versículos siguientes dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a ser egoístas y vanidosos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a sentirnos superiores a los demás. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a ver solamente por nuestros propios intereses. Si el hermano o la hermana se enferma, no nos importa a veces. Si la persona no tiene algo que comer, no nos importa a veces. No digo que siempre sea así. No estoy diciendo que todas las personas en Filipos sean así. Estoy diciendo que algunas personas llegan a ser así en algunas iglesias, en algunas congregaciones, al igual que allá en Filipo. Hay personas que no se interesan por los demás, que de pronto no viene algún hermano o hermana por un domingo o 2 o 3 y de pronto no les decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes algún problema? Sino que nos preocupamos por nosotros. No nos preocupamos por los intereses de los demás. Y entonces aquí Pablo nos lleva en los siguientes versículos que vamos a ver el día de hoy al ejemplo supremo. ¿Al ejemplo supremo de qué? De no ver las cosas de una manera vana, al ejemplo supremo de no hacer las cosas por egoísmo, al ejemplo supremo de no hacer las cosas por vanidad.
¿Y quién es el ejemplo máximo de todo y de todos? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cuál es la actitud de Cristo Jesús? Y a continuación el apóstol nos va a mencionar y con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo y de los estudiosos de la Escritura, vamos a ver cuál es esta actitud. Quien siendo por naturaleza Dios, o en otras traducciones dice en forma de Dios. Jesús es Dios, Jesucristo es Dios. Hay muchos pasajes que nos dicen esto. ¿Sabes qué? Las sectas cuando quieren atacar a nuestra fe, con quien primero atacan, con quien primero se van es con ¿quién? Contra Cristo, negando. Una de las características de las sectas es que niegan que Jesucristo es Dios. Jesús es Dios. Está en muchas porciones de la Escritura, no vamos a ver todos esos detalles, pero uno de los que más es un punto de referencia por nosotros es Juan capítulo 1, donde dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, sin Jesús, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. ¿Y cómo es que sabemos que el verbo es Jesús? Porque en el mismo capítulo, en el versículo 14 dice Juan, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Regresando al versículo 1, en el principio ya existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo es el creador de todo. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. La actitud tiene que ser como la de Cristo. Jesucristo es Dios y ha sido Dios eternamente. Y será Dios eternamente. El Señor Jesús les dice a las personas en Israel, Juan 8, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Jesucristo es Dios. Jesucristo es por sí mismo, es autoexistente. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, como lo dice Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito, aunque ya la he explicado en muchas predicaciones, rápidamente, eso no quiere decir que fue el primero en nacer, sino que Él tiene el derecho como hijo de todo lo que es perteneciente al Padre. Eso es lo que quiere decir primogénito. Él tiene el derecho de primogenitura, Él tiene el derecho de las propiedades del Padre. Él tiene el derecho sobre todo, y Él es la imagen del Dios invisible, porque por medio de Él, de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Tronos, poderes, principados o autoridades son seres espirituales. Entonces el Señor creó no solamente lo que nosotros vemos en el cielo, en la tierra, el sol, la luna, las estrellas, tu perro, tu gato, tu suegra tan preciosa que Dios te hizo, sino que también Él creó seres espirituales, todos tipos de seres. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Continúa diciendo en el versículo 6, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El Señor en su plan eterno pasado diseñó salvarnos por medio de Cristo. Y entonces el Señor Jesús sabía que tenía que venir a esta tierra, pero no se aferró. Muchos de nosotros
Cuando se nos manda a hacer algo, a veces decimos, pero yo ¿por qué? Que vaya fulanito. Posiblemente cuando tú llegas a tener algún puesto en tu trabajo o alguna asignación en la iglesia, a veces llegas al punto de decir, no, pues que vaya él, que vaya, porque yo soy don fulano, yo soy doña fulana, ¿verdad? Ahí viene don fulano, cuidado. Porque en muchas ocasiones nosotros nos aferramos a cosas que ni siquiera le llegan a los talones al Señor Jesucristo y nos aferramos a eso. Y Él, a pesar de ser Dios, y es Dios, no se aferró y no consideró el ser igual a Dios y no se aferró a eso y no dijo, pues yo soy Dios y yo ¿por qué voy a hacer eso? Manda un ángel a que se sacrifique por todos. Es más, ¿quién es el que se porta peor? Pues a este que lo sacrifiquen. Que sacrifiquen al Satanás, ¿no? Por tan mal que se portó. No solo echarlo del cielo, no solo descielarlo, ahora vamos a mandarlo a la tierra y pum, que le den crán allá. No. Él no consideró el ser igual a Dios y no se aferró a Dios. Ahora la Escritura nos dice que Él es de naturaleza Dios, es la primera palabra que vimos de breve hace un momentito. Él por naturaleza es Dios, su forma es la de Dios. No solamente es por naturaleza Dios, sino que es igual a Dios. Jesucristo es igual a Dios. La carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 1, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Él es la fiel imagen de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Él es igual a Dios. Cuando tú dices Jesucristo, estás diciendo igual a Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y es una cosa sumamente maravillosa y, como lo dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Es algo que nos es difícil de entender. ¿Cómo es posible que Dios, el Señor Dios, se haya humillado de una manera tan tremenda para convertirse en un hombre? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, nos dice la Escritura a partir del versículo 31, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Los líderes religiosos, los fariseos, querían apedrear a Jesús por varias razones, una de ellas era por celos, pero no era la única. Había otra razón por la cual ellos querían apedrear a Jesús, y está en el versículo siguiente. No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Jesucristo, mientras que estuvo en esta tierra, dijo que era Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo dijo de sí mismo que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Él dio testimonio de sí mismo. Y Dios Padre, cuando Jesús por obediencia se bautizó, estando ahí en el río Jordán, dice la Escritura, que se oyó una voz del cielo y el Espíritu Santo descendió y se quedó sobre él. Y se escuchó la voz diciendo, este es mi Hijo amado. Un hijo obediente. Un hijo obediente que, si bien es cierto, no tenía que bautizarse, se bautizó para darnos ejemplo de obediencia. Nosotros nos bautizamos para reconocer a Dios, para reconocer que somos pecadores. ¿Y Jesús qué pecado tenía? Ninguno. ¿Y por qué se bautizó? Por obediencia. Hay personas que conocen de Dios
y asisten tal vez a una iglesia cristiana 1 año, 2 o 3 o 10 y no se bautizan. Una persona que no se bautiza no está siendo obediente a Dios y no está siguiendo el ejemplo de Cristo. Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo dio testimonio que Jesús es Dios. Dios Padre dijo: este es mi Hijo amado. Y Él dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. Así es que nosotros no, cuando pensamos en Jesús, en Jesucristo, no pensamos como muchos en un filósofo, en un profeta, en un buen ejemplo, en una buena persona. Cuando nosotros pensamos en Jesús, debemos pensar ¿en quién? En Dios. Jesús no solo es una buena persona. Ahora no estoy diciendo que sea malo. Jesús es profeta, sí, pero no solo es un profeta. Jesús fue un hombre, sí, pero no solamente fue un hombre. Jesús es Dios. Es el Dios hecho hombre. En Juan capítulo 20, cuando el Señor resucita y se presenta ante sus discípulos, ante Tomás, que no lo había visto, y dijo: pues ustedes ya lo vieron, pero yo no lo he visto. Se presenta delante de Tomás y le dice a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y mítela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Ahora, el Señor Jesús voluntariamente aceptó ser humillado, voluntariamente aceptó ser rebajado. Es rebajado ser siervo. Que tú pases de ser patrón a ser trabajador, pues es humillante. Que tú pases de ser el dueño a ser el que sirve, es humillante. Es algo humillante. Se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces, el Señor Jesús tenía todos los privilegios, todos los derechos, todos los honores de ser Dios. ¿Pero qué? No se aferró a ellos. Él estaba dispuesto a hacerlos a un lado. Y ese es un mensaje increíble que nosotros debemos transmitir. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo se rebajó a ser hombre por ti. Ahora, Él no dejó de ser Dios, aunque se hizo hombre. Él solamente se limitó sus virtudes. Él tiene muchas virtudes y todas esas virtudes las limitó, las tenía Él mismo limitadas. Vemos algunos ejemplos en Lucas 9. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con Él. Entonces, en algunos momentos el Señor Jesús les dio unas probaditas a sus discípulos, unas muestras de su gloria, pero no vieron toda la gloria de Dios, porque ningún ser humano puede ver la gloria de Dios y mantenerse con vida. Si ustedes se recuerdan, Moisés le decía: Señor, yo quisiera ver tu gloria, y él dijo: ok, está bien, vas a ver mi gloria. Se lo llevó a un monte, lo metió en una peña, en una cuevita, y le dijo: voy a poner mi mano, y cuando yo termine de pasar, voy a quitar mi mano y vas a ver mi espalda, y me vas a ver ahí ya cuando me voy a lo lejos, porque nadie puede ver la gloria de Dios y mantenerse con vida. Entonces los discípulos no podían ver la gloria del Señor Jesús
en su plenitud. ¿Por qué? Porque no podían ver la gloria de Dios y mantenerse con vida, porque el cuerpo humano que tenemos en este momento no está apto. Cuando hablamos en unas predicaciones pasadas, hace algunos meses, acerca del futuro, enseñamos que nuestro cuerpo humano actual no tiene todas las características para la eternidad y no tiene todas las características para poder ver la gloria de Dios. Entonces vieron un poquito de la gloria de Dios. Juan capítulo 1, lo vimos hace un ratito, versículo 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Entonces una de las virtudes que el Señor limitó fue que su gloria. El Señor Jesús limitó su gloria y no vieron toda su gloria, no vieron todo lo que Dios es, no vieron todo lo que Jesús es, vieron un poquito, solo un poquito. Por eso es que en Juan capítulo 17 el Señor Jesús le dice al Padre: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve antes de que el mundo existiera. Aún antes de que el mundo existiera, Jesucristo es Dios y Jesucristo tenía la gloria, tenía toda la gloria, pero esa gloria fue que limitada voluntariamente. Él aceptó que su gloria fuera limitada. Tenemos otra virtud de Dios en Juan capítulo 1, en los versículos 48-49. Cuando el Señor Jesús comienza a llamar a sus discípulos a la obra de Dios, vemos que se encuentra con varios de ellos, con Mateo, con Pedro, con los hijos de Zebedeo. Y entonces viene de pronto y se acerca a Natanael. Y cuando viene con Natanael le pregunta: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Porque Jesús viene y se presenta a Natanael como si ya lo conociera, y entonces él dice: ¿pero de dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, Felipe es hermano de Natanael, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, le declaró Natanael. Y uno puede pensar, bueno, ¿y qué es eso de que te vi ahí abajo de la higuera? Si nosotros nos detenemos a pensar, lo que muy posiblemente estaba haciendo Natanael era orando, hablando con Dios. Muy posiblemente él estaba suplicándole a Dios por el Cristo, por el Salvador. Muy posiblemente él estaba en su tiempo devocional con Dios. ¿Y quién podía saber que él estaba hablando con Dios sino Dios? Por eso es que él le dice: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, porque ¿quién podía saber que yo estaba ahí orando? No como los fariseos en público, no en la plaza, no haciendo que todos me escucharan, sino en un lugar por ahí escondido, a donde nadie me veía, a donde nadie me ve, ahí platicando contigo. Natanael, interesantemente, ya estaba haciendo algo que el Señor nos dice: pero tú cuando ores, no seas como aquellos que quieren apantallar a los demás y se ponen a la mitad de la plaza y oren para que todos los vean, con palabras así muy rimbombantes, muy espectaculares, ¿verdad? Dirían por ahí, muy espectacular. Tú no seas así espectacular, sino que métete a tu cuarto, a donde nadie te vea, y ahí ora. Y tu Padre que ve en lo secreto, verá. Entonces, ¿quién ve en lo secreto? Dios. ¿Quién estaba viendo esa oración secreta de Natanael? Dios. Precisamente por eso es que Natanael le dice: tú eres el Hijo de Dios, porque yo estaba hablando con Dios, y el único que sabía que yo estaba debajo de la higuera y hablando con Dios era Dios. Entonces tú eres Dios. Así es que Dios está en todos lados y Dios lo ve todo. En Mateo capítulo 9 nos dice la Escritura: como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos?
Entonces Jesús sigue teniendo ese conocimiento de nuestra mente. La Escritura dice que Dios sabe aún la palabra que vamos a decir antes de decirla. Vergonzosamente para nosotros, para los que todavía tienen esa costumbre de decir a lo mejor alguna peladez, aún antes de que digas esa peladez, Dios ya sabe que la vas a decir. Ups. Porque el Señor Jesús conoce los pensamientos, porque Jesucristo es Dios. Ahora, a propósito, un comentario respecto del personaje del cual casi no me gusta hablar, pero pues a veces tengo que hablar de él. He escuchado a predicadores que dicen, es que el enemigo conoce tus pensamientos. Y cuando yo escucho eso, yo me pregunto y les preguntaría, dime en qué parte de la Biblia dice que el diablo conoce tus pensamientos. Si tú has leído, al igual que yo, más de una vez la Biblia, te vas a encontrar con que no hay un solo pasaje que diga que el diablo conoce tus pensamientos. Pero sí vas a encontrar muchos pasajes en los cuales dice que Dios conoce tus pensamientos. Y vas a encontrar pasajes como este en los cuales se nos dice que Jesús conoce tus pensamientos. El diablo no conoce los pensamientos. A veces le dan al diablo tanta gloria que ni se merece y no le dan a Dios la gloria que merece y que tiene. La tiene, pero a veces nosotros no la reconocemos. Jesucristo es Dios, Jesucristo conoce los pensamientos. Pero el Dios que todo lo sabe, se limitó a sí mismo. Se limitó. ¿Y dónde vemos esa limitación? En Mateo 24, el Señor Jesús dice, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Oye, pero pues no que Jesús es Dios, y no que Dios todo lo sabe. ¿Por qué Jesús no sabía cuándo sería el día final? ¿Por qué Jesús dijo que no sabía cuándo era el día final? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si tú dices que es Dios? Porque Él limitó esa virtud de conocerlo todo. Se limitó. Se rebajó voluntariamente. Y entonces mucho de lo que es Él lo limitó. Su riqueza, según los Corintios 8, dice la Escritura, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Jesucristo se limitó. Este pasaje está tremendo. A muchos de nosotros que con algún esfuerzo, sea poco o sea mucho, llegamos a tener algo. Me recuerdo de un proverbio Mexican Curious que dice, aquel que no tiene dinero y llega a tener, loco se quiere volver. A veces no nos dan tantito de alguna riqueza que ya sentimos como que el piso ni nos merece, ¿no? No puedes tener tantito dinero porque ya así como que, pelusa, no te me acerques, ¿no? Pero el Señor Jesucristo se humilló voluntariamente, se rebajó de ser rico a ser pobre. ¿Cuántas telenovelas no hay de esas que ustedes veían cuando eran niños? Espero que ahorita ya no las vean. Pero cuando estaban en casa de su mamá o de su papá, y ahí ves a la jefa, ¿no? Ahí viendo las novelas, las del 2, el canal de las estrellas. Y ahí tenemos historia tras historia de hombres y mujeres que sueñan ¿con qué? Con ser ricos. Pasar de pobre a rico. El sueño de toda persona. Pero hemos visto alguna novela, película, en la cual alguien quiera ser pobre. No, ¿verdad? Normalmente decimos, híjole, pues a lo mejor pienso en una muchachita que dije, híjole, pues estoy bien pobre, pero
me voy a sacrificar por ser rica nomás por ¿no? Me voy a sacrificar para ser rica. Pero difícilmente alguien diría, me voy a sacrificar para ser pobre. Voy a dejar a un lado mi riqueza, y eso es lo que el Señor Jesús hizo. Dejó su riqueza eterna. Aquí nosotros ya ponemos el piso ¿cómo se llama? De cerámica y ya nos sentimos la gran cosa, ¿no? Por ejemplo, para los que, como en mi caso, ¿no? Yo cuando en la familia en la que nací, ahí en la casita que crecí, pues el piso era de tierra, ni de cemento, era de tierra, ahí nomás aplanada. Ya después con el esfuerzo pues ya se hizo el piso de cemento. Ya era de piso de cemento, no, pues la gran cosa, piso de cemento, ¿no? Porque antes era de tierra. Y no le pongas loseta, porque no, qué barbaridad, ¿no? Ya, Ay, no, que no se me ensucie el lodo, aquí los zapatos con el lodo, porque ya tengo piso de cerámica, de Talavera de Puebla. Pero la Escritura nos dice que en el cielo las calles son de oro, el asfalto es oro. Si el oro lo usan para pisarlo, pues imagínate lo que es la riqueza. Y él, a pesar de tener calles de oro, vino a vivir aquí en calles que en aquel tiempo no eran pavimentadas, eran de vil tierra. Como lo diría la salmista, perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos, ¿verdad? De pies descalzos en aquel tiempo. Me recuerdo de mi mamá, ¿no? Que le salieron callitos porque pues ya de tanta, como andaba de puro guaracha, ya como quería ponerse unos zapatos, no importa que le quedaran chiquitos, se los puso, ¿verdad? Porque ya eran zapatos. Pero aquel que era rico, por causa de nosotros, se hizo pobre. Se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, un siervo. Isaías dice, miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Cuando a Isaías se le dejó saber cómo sería este siervo, se ve que este siervo iba a ser ¿qué? Desfigurado. ¿De qué? De todos los golpes que le metieron, que ni siquiera parecía ser humano, toda la cara desfigurada. Se volvió pobre, y no solo pobre, se volvió esclavo, y no cualquier esclavo, sino un esclavo maltratado, el dueño de todo, el señor de todo. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido alguna dificultad, algún sufrimiento en esta vida. ¿Has sufrido? Sí, pero tienes a alguien que también sufrió, que te entiende. La próxima semana hablaremos de eso. Y es algo verdaderamente increíble, que cuando él iba a nacer, ni siquiera había un lugar en el que nacer. No es que, imagínate, que dijeras, ay, pues va a nacer el Hijo de Dios, pues ¿cuál es aquel lugar mejor? El Polanco. Le ponen ese nombre nada más para pantallar, ¿no? Para que te sientas así como si estuvieras allá en la delegación Miguel Hidalgo. Estamos aquí en Ixtapaluca, ¿no? Pero bueno, como se quieren dar su caché, al Polanco, ¿no? Bueno, ándale. ¿Y dónde nació? En un pesebre. Prestado, ni siquiera de sus jefes, prestado. La Escritura dice, cuando invitó a algunos de sus discípulos, les dijo, ¿quieren seguirme? Vénganse, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. O sea, me duermo en el piso, porque de piedra ha de ser la cama y de piedra la cabecera. Así, de piedra. Después
Cuando iba a cruzar el mar de Galilea, se fue en una barca propia, prestada. Cuando iba a ser recibido en algo que algunos le llaman entrada triunfal, que cuando estudiamos vemos que no es entrada triunfal, sino nomás es pura entrada. Cuando entra ahí a Jerusalén, se va en un burro prestado, prestado. Y después, uno de los seguidores dice: préstenme por favor el cuerpo de mi maestro para poderlo sepultar. Y ese sepulcro era prestado. Era prestado. Así es como el siervo de Dios fue humillado, fue rebajado y se hizo pobre. Se hizo siervo. El dueño de todo, el Señor de todo, se volvió un siervo. Se volvió un siervo, se rebajó a ser un siervo. Y no solamente se rebajó a ser un siervo, sino se rebajó a ser como los seres humanos. Los seres humanos que tenemos tantas limitaciones, somos tan pequeños comparativamente con Dios, exageradamente pequeños, y se hizo humano. Lucas capítulo 2 nos dice: así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Imagínate si tú fueras el Hijo de Dios y te están educando una pareja de israelitas o de cualquier nacionalidad. Muy posiblemente, al ser tú el Hijo de Dios, dirías: a ver, jefa, si algunos chavitos con 2 o 3 años que van a la escuela ya se sienten muy gallos y le dicen: ay, jefe, tú ni sabes nada, pues ni siquiera fuiste a la escuela, si con trabajo si terminaste la secundaria. Y ya los chamacos se sienten muy acá. Y yo he visto a muchos niñitos, muchos chamaquillos mocosos que ni siquiera la nariz se pueden limpiar, pero ya se ponen muy al tiro y muy galletas con sus padres. ¿Y qué son? Tristes humanos. Pero el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el que todo lo sabe, no le dijo a sus padres: María y José, pues ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Están pero sí. No, sino que la Escritura dice que vivió sujeto a ellos. Imagínate, teniendo todo el conocimiento, toda la sabiduría y todo el poder, y sujetándote a personas que conocen menos que tú, que han vivido menos que tú, que tienen menos experiencia que tú, que tienes menos fuerza que tú, menos poder que tú y menos todo que tú. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Vivió sujeto a ellos. El Señor se hizo hombre y al hacerse hombre vivió todas las de ser un hombre desde un niño. Y nosotros como seres humanos caídos, porque Él fue un hombre, pero no un hombre caído. Lávate los dientes: ay, no. Lava los dientes: ay, yo, que vaya mi hermano. Ve a la escuela: uy, ¿por qué? Estudia: ay, no. Haz tu tarea: no, yo voy a ser youtuber. ¿Cuál es el ejemplo del Señor Jesús al hacerse hombre? Vivió sujeto a sus padres. Vivió sujeto a sus padres. Precisamente por eso es que Dios desde lo alto dice: este es mi Hijo amado, estoy muy feliz con Él, muy contento con Él, muy complacido con Él. Porque el hijo que es obediente hace feliz al Padre. Pero el hijo desobediente es una vergüenza para sus padres, lo dice la Biblia. Vivió sujeto, se hizo hombre y fue un hombre en todo. Posiblemente hasta para sus hermanos, porque ustedes saben que tuvo hermanos en la carne, ¿verdad? Porque María no fue siempre virgen, sino que Dios la bendijo con tener muchos hijos e hijas. Está en la Biblia. Posiblemente Jacobo, recuerdan que así se llamaba uno de sus hermanos, uno de los hijos de María, Jacobo, el que escribió una carta que es la de San Jacobo, o sea, Santiago. Posiblemente en algún momento María decía: ay, Jacobo,
¿por qué no puedes ser como tu hermano Jesús? No, pues qué difícil se la ponen a los hijos de María, ¿no? Cuando le decían, ¿por qué no puedes ser como Jesús? Sí, jefa. Muy posiblemente por eso también Jacobo y los otros dirían, no, yo ni me junto con el Jesús, pues ese se porta re bien, nosotros queremos echar puro relajo. Y ese Jesús ha de estar traumado, ¿verdad? Por eso es tan obediente. Pero ahora Dios, Colosenses 1, a fin de presentar los santos e intechables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Dios es eterno. Y esa eternidad, de una manera misteriosa, fue limitada a un cuerpo mortal. Un cuerpo mortal. Ahora, hay una canción ranchera que me gusta que dice Dios nunca muere. Y Dios nunca muere, y es bíblico. Dios no muere, Dios es eterno. Y en realidad lo que murió en la cruz no fue Dios, sino solamente el cuerpo que Jesús tomó. Lo que murió fue su cuerpo, Él no se murió. Pero tenía un cuerpo mortal, fue 100% hombre. Esa es una cosa tremenda de nuestra fe. Nosotros creemos en un Dios, en un Salvador que es 100% Dios y es 100% hombre. 100% Dios, 100% hombre. Hebreos 2, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, se refiere a los seres humanos, Él, Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Quién tiene el dominio de la muerte? El diablo. La muerte no es santa muerte. La muerte entró al mundo por la desobediencia. La muerte no es santa. La muerte está manipulada por el diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Esto me recuerda a un cantante que es de mis favoritos, que dice que hay personas que tienen miedo a vivir y viven asustados de la muerte. ¿Qué vida es esa? Y conozco a muchas personas así, que le tienen miedo a la muerte, pero también le tienen miedo a vivir. Y andan así como apanicados de todo. Ay, miedo de esto y miedo de aquello. Todo es miedo, todo es temor. ¿De qué vale una vida así? De una persona que le tiene miedo a vivir, pero también le tiene miedo a la muerte. No vale nada. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. De eso vamos a hablar la próxima semana de nuevo, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. En todo se asemejara a sus hermanos. Y luego en Hebreos 4 dice que tenemos a un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Fue 100% hombre y fue en todo tentado. Todas las tentaciones que has tenido tú y las que he tenido yo y las que ha tenido el de al lado de ti, enfrente y atrás, todas esas las tuvo Jesús y no pecó. Entonces, ¿es posible vivir en este cuerpo de carne y no pecar? Sí se puede. Lo que pasa es que no queremos. Nos gusta el pecado. Tristemente, no debería, pero así es. Y al manifestarse como hombre, estamos en Filipenses 2, se humilló a sí mismo, se humilló al hacerse siervo, se humilló al hacerse hombre y después se humilló para llegar a la muerte. A la muerte. Ya fue muy humillante el ser siervo, fue muy humillante el ser hombre y ahora la humillación se va hasta lo más profundo, morir. Pero no solo murió y ya, porque dices, pues de pronto, pum, te pegan un balazo y ya te moriste. No, fue una muerte terrible. En Mateo 28 se nos dice
Y no vamos a entrar en detalle de todo esto. Le quitaron la ropa, le pusieron una corona de espinas, le pusieron una caña. El rey del universo que tiene un cetro de justicia, ahora con una caña. Y se burlaban de él. El rey de reyes tuvo que sufrir todo eso. Tuvo que sufrir todo eso. Muy posiblemente si alguno de nosotros hubiera estado ahí, en la persona de Jesús hubiera dicho, no, sabes que ya estuvo, ¿no? O sea, ya estuvo suave. A muchos de nosotros cuando nos hacen algo, de pronto decimos, no, ya te pasaste de listo, ¿no? A veces decimos otra cosa más fea y espero que no. Ya te pasaste, ¿no? De la raya. Ya basta. Hasta ahí, aún antes de eso fue terrible y ahí todavía peor. Es Mateo 27, ¿cierto? Gracias. Mateo 27, pero no le puse 28, ¿no? Mateo 27, y aquí sigue siendo Mateo 27, y le dijeron, salve rey de los judíos. Lo escupieron, le golpearon la cabeza. Y aquí está en un juicio totalmente injusto, burlándose en ese juicio. Esta y las que siguen son Mateo 27. Y se lo llevaron. Cuando se burlan de nosotros, nos prendemos, ¿no? Nos calentamos y decimos, órale, ¿qué te pasa? Si alguno de nosotros nos hubieran hecho eso, hubiéramos dicho, no sabes con quién te metes, yo soy hijo del papá. Pero él verdaderamente era el hijo del padre, no del papá, no era el hijo del papá de aquel de la canaca, no. Él era el hijo del Padre Celestial. Se burlaron de él diciendo que, mira tu reinado, pero verdaderamente era un rey. Y él no dice, como me acuerdo de una filósofa que decía, yo nada más pido lo que se me corresponde. Él pudo haber pedido lo que le correspondía, pero no, se humilló. Y no solamente a una muerte, sino a la muerte más terrible que había en aquel tiempo. La crucifixión. Lo crucificaron y todavía su ropa se la repartieron. Muy posiblemente alguno de nosotros hubiera dicho, ya esto fue demasiado, aquí que les caiga un rayo a estos. Uno que dicen que era Dimas, que la Biblia no dice, y otro que dicen que hacía gestos, que la Biblia tampoco dice, el que hacía gestos, dimes y gestos, ¿no? Eso lo dice la traducción popular, pero no sabemos si verdaderamente eran sus nombres. A ver, si eres hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque él para eso nació, para ser humillado. La Escritura dice en Deuteronomio 21, no dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo soportarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te ha dado como herencia. Así es que para los judíos, el que tuvieran a una muerte colgados era que caer bajo la maldición de Dios. Así es que el Señor Jesús no solamente murió, sino murió en una muerte que era maldición de Dios. Estaba ahí colgado. Esta muerte era tortuosa, era una tortura. Al estar colgados por todo ese tiempo, su cuerpo era estirado y se iban muriendo lentamente. Algunos duraban 3, 4, 5, 6 horas ahí colgados y se iban muriendo lentamente. Cuando tú tienes un dolor dices, ya quíteme la muela, ya que no me duela.
ya quíteme el dedo, ya córteme el pedazo, pero que ya no me duela. Pero estando ahí, imagínate un dolor que te duele, pero así gacho, terrible, y no te lo puedes quitar de ahí. Y esa fue la muerte del Señor Jesús, una muerte terrible y dolorosa. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, dice Pablo en Gálatas, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Precisamente por eso es que Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Si a ti te hubieran preguntado, oye, ¿sabes qué? Que el mundo está en pecado, vamos a hacer un plan para salvar al mundo. ¿Tú qué hubieras planeado? Vamos a mandar a Jesús para salvar al mundo. Ah, no, Dios, mira, pues si vamos a mandar a tu hijo al mundo, que vive en un palacio. Ahorita me acordé de alguien que vive en un palacio, ¿eh? Que nazca en un palacio, que vive en un palacio porque es rey, él es rey, hijo de rey. Que nazca, no, pero María y José están pobres, no, con alguien de billete. Pues ¿quién tiene billete? Pues si nace en México, pues que sea hijo de Slim, ¿no? Porque es de los más ricos del mundo. O que sea hijo de Bill Gates, ¿no? Para que tenga billete. Alguien de billete, ¿no? Para que no ande ahí pidiendo prestado. Bueno, que se vaya a las mejores universidades, no sé. Que se vaya a Yale, que se vaya al MIT, si es que va a ser ingeniero, ¿no? Algo. Con los mejores maestros. Es más, que digo al MIT, no, vi cuáles son los mejores maestros de todas las universidades y tráelos, y que aquí que le den homeschool, ¿no? Porque pues, homeschool. Que se vaya a las mejores plazas. No, pero ¿cómo que se vaya a las plazas? Pues no, ni que fuera cualquier gente corriente, no, que vengan aquí, que le traigan al domicilio la ropa que él quiera. Un taller de carpintería, no, ¿cómo crees? ¿Cómo que un carpintero? No, que sea dueño de una fabricota. ¿Cómo hubieras tú planeado que naciera el Rey de Reyes? ¿En dónde? Por eso es que Pablo dice, ¿quién ha conocido la mente de Dios o quién ha sido su consejero? Y luego vamos a escoger a sus discípulos. Ah, no, pues sabes qué, tráete al mejor reclutador de recursos humanos y ahí te salen. A ver, ¿quién es su familia? ¿Dónde estudió? Ah, ¿no estudió? No, pues hágase a un lado, ¿no? ¿Dónde estudió? ¿Quién es su familia? ¿Sabe inglés? ¿O va a decir guay de Rito? ¿De Rito? You must walk what you talk. Talk to talk. No. Que no sea esa mujer su maestra de inglés, ¿no? No, ninguno de estos puede ser su discípulo. ¿A quién le hubiéramos escogido discípulos? Gente súper preparada, puros top. Pero ¿quiénes fueron sus discípulos? Que decían, ay, y estos hablando inglés, pero si ni siquiera Harmon Hall existe. ¿De dónde les sale el inglés, el francés, el chino? Si son gente aquí común del pueblo, no, hombre. Así veían a los discípulos de Jesús. ¿Y estos de dónde salen ahora que ya hablan francés y chino, mandarín? O sea, ¿qué onda? ¿De dónde? Nosotros seguramente lo habríamos hecho diferente, ¿verdad? Por eso dice el salmista, tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza hasta las nubes, tu justicia es como las más altas montañas, tus juicios como el gran océano.
nosotros no habríamos tal vez dejado que fuera humillado, que fuera encarcelado, que fuera ejecutado. Posiblemente nosotros no hubiéramos dicho no, que no lo escupan, que no lo claven. Pero ¿sabes qué es lo que hubiera pasado si no lo escupían, si no lo clavaban, si no moría? Que tú y yo no seríamos salvos. Porque tuvo que pagar por todos tus pecados. Por eso fue tan humillado. Porque todo tu orgullo, toda tu fanfarronería fue pagada ahí en esa cruz. Todas tus groserías fueron pagadas en esa cruz. Todas tus desobediencias a tu padre y a tu madre fueron pagadas en esa cruz. Así es de que chiquito le saliste caro a Dios. Le costó la vida del hijo único, y no tiene 2 ni 3, un hijo, y murió por ti. Nosotros lo hubiéramos planeado diferente. O posiblemente cuando tú escuchas acerca de la muerte de Jesús, tú dices, no, pero yo no, yo no lo hubiera escupido. Yo no lo hubiera afeteado, yo no hubiera gritado, crucifíquenlo, yo no hubiera hecho eso. Pero eso también me recuerda a un canto de un hermano que se llama Jesús Adrián Romero. Y se los voy a leer porque como yo no sé cantar, por eso no estoy en el grupo de alabanza. Y dice este canto, si hubiera estado allí, entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. Si hubiera estado allí, pensándolo más bien, también yo estaba ahí. Yo fui el que te escupió. Y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que te coronó. De espinas y dolor, tu frente, buen Señor. También yo estaba ahí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en la soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir. Pensándolo más bien, también yo estaba ahí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que te coronó de espinas y dolor, tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba ahí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui quien laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. Y todos aquellos por su orgullo y por su ignorancia crucificaron al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y nosotros hoy, por orgullo, por ignorancia, seguimos sin aprender el ejemplo de Jesús. Seguimos sin ser obedientes. No aprendemos a ser obedientes, no aprendemos a ser humildes. Y muchos de nosotros llegamos a Cristo y parece como que lo reconocemos, pero pasando los días, los meses o los años, seguimos aquí. Por eso es que dice Pablo, ahí empezamos nuestra predicación, ahí terminamos hoy. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús.
Amado Señor, bendito seas, Padre. Te damos gracias por tu plan perfecto para salvarnos. Te quiero suplicar, Señor, que perdones a tu pueblo, que me perdones a mí, Señor, por todas aquellas ocasiones en las que, a pesar de conocer de ti, de tu palabra, sigo sin ser humilde, sigo siendo egoísta, Señor, y no pienso en los demás. Te suplico que me perdones y que perdones a cada uno de los que estamos aquí congregados. Te suplico por los que nos ven desde sus hogares para que también hagan ese esfuerzo por asistir, por congregarse. Porque si bien para ellos es costoso o difícil trasladarse aquí, para ti fue muchísimo más difícil y más costoso el trasladarte del cielo a la tierra, el sacrificar tu reino, el hacer a un lado todos tus honores, todas tus virtudes, el limitarte. Señor, pero muchos de nosotros a veces, estando aquí, pensamos, ¿a qué hora termina este sermón? Porque ya me quiero ir. ¿A qué hora deja de hablar este hombre? Porque ya me aburrí. A pesar de que tú diste la vida por nosotros, muchos de nosotros todavía no estamos dispuestos siquiera a dar 1 hora o 2 al día, o tal vez 3. Seguimos sin preocuparnos por nuestros hermanos que están en dificultad, en enfermedad o que sufren. Te suplico por favor, Señor, que tu palabra y tu Santo Espíritu nos lleve a ser cada vez más como Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en su nombre te suplico todo esto, Padre amado. Amén.